En medio de todo esto se pueden nombrar 2 o 3 sucesos que creo yo vale la pena tenerlos en cuenta. Por ejemplo, durante la presidencia de Roque Sáenz Peña en 1913, él desempeñó un cargo ministerial donde propició una ley orgánica para sociedades de socorros mutuos, que si se quiere es un primer mojón de lo que después sería la Secretaría de Estado y Previsión Social, porque hasta ese momento no había nada en esa materia en Argentina. En 1928 viaja con su familia a Europa, donde visita Francia, Inglaterra, España, se vincula con grandes personalidades de la política europea, y a su regreso, y aquí viene lo más trascendental quizás en la vida política de Carlos Ibarguren, a su regreso se entrevista con el general Uriburu, que obviamente pariente de Carlos. Allí le dice textualmente: quiero informarte que estoy organizando una revolución militar. Mi plan es hacer una revolución verdadera que cambie muchos aspectos de nuestro régimen constitucional, modifique la Constitución y evite se repita el imperio de la demagogia que hoy nos desquicia. No haré un motín en beneficio de los políticos para cambiar hombres en el gobierno, sino un levantamiento trascendental y constructivo con prescindencia de los partidos. Esa era ya desde lo vamos la idea de Uriburu, antes del golpe. Además está decir que a Carlos Ibarguren le entusiasmó mucho porque compartía sus ideales y además por filiación, por datos filiales de filiación, iba a acompañarlo. Así que rápidamente le dio su apoyo y el consentimiento para la revolución que se efectuó en 1930 y que dio el golpe que derrocó a don Hipólito Yrigoyen. Hecho esto, es decir, consumada ya la revolución del 30, Carlos Ibarguren desempeñó un cargo de interventor nacional en la provincia de Córdoba. Cargo que pasó a la historia no tanto por lo que haya hecho Carlos Ibarguren a nivel político, además fue muy breve la gestión, sino por la visión que tuvo Carlos Ibarguren respecto de la revolución. Sucedía que ya había presiones de parte de los liberales, sobre todo, y del radicalismo que estaba proscripto, para que haya elecciones en el 31. Como se ha comentado por ahí, parecía ser que los nacionalistas eran los que ponían el cuero, hacían la revolución y después la revolución la copaban los liberales. Un poco de esto hubo en la revolución del 30, entonces el general Uriburu va cediendo posiciones y acepta convocar asambleas legislativas en el año 31. Aparentemente todo el mundo estaba de acuerdo con esto porque las presiones, como dije antes, de los liberales, de los radicales, etcétera, etcétera, iban en ese sentido. Es la única voz que se levanta para decir lo contrario y decir que la revolución no tendría un sentido, porque si se convocaba elecciones iba a ganar radicalismo, y para qué se hizo la revolución entonces, es la de Carlos Ibarguren, que se niega a darlo y lo expresa en una conferencia bastante célebre en un teatro. Sí. Sí, hay que recordar también que había mucho terrorismo de parte de los anarquistas antes del golpe, y que también venía relacionado con eso, ¿no? La movida que hizo Uriburu. Sí, más que nada, no solamente eso, sino que el segundo gobierno también el terrorismo de los anarquistas, pero igualmente eso ya lo había tratado de solucionar Irigoyen, sabemos, con el tema de la Patagonia, la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde, que eran incipientes sindicatos anarquistas. Pero yo creo que más que nada era que el segundo gobierno de Irigoyen estaba flaqueando y perdiendo ese apoyo popular que había tenido en el primero, sin que esto
quiera hacer un juicio de disvalor de Hipólito Yrigoyen, que todos nosotros en alguna medida lo reivindicamos como un primer movimiento nacional, con todas las falencias o carencias que pudo haber tenido. Pero bueno, retomando, decía que Carlos Ibarguren, siendo más papista que el Papa, pero acertando en esa posición, dice no se debe llamar a elecciones, porque si llamamos a elecciones tan prontamente, no había transcurrido un año o apenas había transcurrido un año de la revolución, los que van a ganar son los radicales, y entonces ¿para qué hicimos la revolución? Y es el que se opone tenaz y firmemente a esa postura que finalmente es minoritaria, se convoca a elecciones, obviamente con el abstencionismo y del radicalismo irigoyenista. Los que participan son los radicales de Marcelo T. de Alvear. Gana el radicalismo, las elecciones se anulan, con lo cual digamos que don Carlos Ibarguren, antes que suceda todo esto, ya lo había visto claro, y lo que él pronosticó se terminó dando. Yo les decía que este discurso de oposición al llamado electoral lo había dado en un teatro que fue el Teatro Rivera Indarte, de la capital de Córdoba, en 1930. Y ahí tenía señalado yo un párrafo donde él fundamentaba esta postura, que me parecía que era importante para leerles. Pero bueno, después en todo caso si lo encuentro se lo seguirán, pero básicamente tenía que ver con el sentido de la revolución y no darle las herramientas a los que habían sido opuestos, en este caso el radicalismo, de volver prontamente al poder por celebrar las elecciones a través del sufragio universal como venía haciendo. La postura contraria, la de convocar a elecciones, mayormente la llevó Marcelo Sánchez Orondo, que fue el que impulsó esta medida. Como gestión política, en su breve paso por la intervención de Córdoba, cabe decir que efectuó un decreto el 13 de diciembre de 1930, donde crea la Junta Ejecutiva Económica, y el 22 del mismo mes y año el Consejo Económico de la provincia. Esto era, en líneas generales y para explicarlo simplemente, la Junta Ejecutiva intervenía sobre los precios del mercado de los diferentes productos, y el Consejo Económico era el que asesoraba a la Junta o hacía el trabajo de monitoreo de los precios para que la Junta Ejecutiva accione sobre aquellos que especulaban aumentando los precios o hacían acopio de mercaderías o lo que fuere. ¿Qué vemos acá en Carlos Ibarguren? Y evidentemente un pensamiento de un Estado omnipresente, fuerte, y de una economía dirigida y centralizada. Esto lo hace en su ensayo de intervención en Córdoba. Dijo Ibarguren al inaugurar dicha institución, me refiero al Consejo Económico: hoy hemos congregado en esta institución nueva a representantes de las distintas fuerzas vivas, económicas y sociales, con absoluta prescindencia de sus ideas políticas, para que este Consejo, expresión de los genuinos intereses colectivos, arbitre las soluciones más convenientes a los intereses generales.